activar tu cámara, tu micrófono, y nada, muchísimo éxito, y a todos, por favor, atención, gran participación, y que disfruten. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Quiero asegurarme primero que está todo ok para que partamos. Ok, ven mi presentación, ven mi cámara y me escuchan. Creo que está todo en orden. Bien. Gracias, Pablo. Me parece genial que tengamos este espacio para poder conversar sobre las tendencias que visualizamos en atracción de talentos en contextos de transformación digital. Y ciertamente me hace mucho sentido que esta conversación esté dentro del eje temático de Employee Experience, porque justamente la experiencia de los empleados se inicia con el proceso que las compañías realizamos como atracción del talento. Entonces, tenemos que estar conscientes que lo que las personas esperan hoy en día dista mucho de lo que era años atrás. Los que llevamos hartos años trabajando en esto sabemos que antes era distinto. Y es imposible que obtengamos buenos resultados hoy día si no cambiamos la forma de hacer las cosas. En mi formación profesional, yo hice lo que probablemente muchos de ustedes hicieron. Estudié una carrera, en mi caso psicología, me especialicé en las cosas que estaba supuesta a especializarme, entonces aprendí test, entrevistas por competencia, aprendí todos los tests que aparecían en el mercado, pero me pasó después que hace 5 años más o menos, sí, 5 años, con mi socio Hans Nemarich decidimos empezar N12, que es una compañía especializada en tecnología y atracción de talento digital, y para poder hacer esto, entraron a mi mundo una serie de otros aprendizajes, conceptos como potencial, predictibilidad, confiabilidad, agilidad. Y con todo ello entraron otro tipo de conocimientos y otro tipo de aprendizajes, programas de estadística, visualización de datos, etc. Y desde aquí, desde esto que les muestro, es de donde les voy a estar hablando hoy día. Ahora bien, hay algo que me parece súper válido y es que ustedes se pregunten por qué hablar de transformación digital. ¿Qué me importa a mí la transformación digital? Si mi empresa no se está transformando o yo no soy una empresa de tecnología, ¿por qué va a ser especialmente desafiante la adquisición de talentos en los entornos de transformación digital? Debe ser igual de difícil que cualquier otro tipo de atracción de talentos, que ya sabemos que en sí misma es compleja. Bien, nosotros nos preguntamos lo mismo hace 5 años y hicimos un diagnóstico y además durante estos 5 años hemos acumulado conocimientos que nos han permitido tener un diagnóstico bien claro de por qué esto es importante. Y lo voy a resumir por lo menos en 3 hechos. El primero es que todos estamos en procesos de transformación digital. El segundo es que los perfiles que se requieren son distintos, complejos y escasos. El tercero es que se requieren personas que se adapten muy rápido. Y voy a dejar esto abierto porque no son 3, pueden ser más, pero vamos a enfocarnos en estas 3 razones. Y fíjense en esta notita que está acá, porque más adelante los voy a invitar a hacer una invitación y a cuestionarnos respecto de esto de la escasez. Pero por ahora partamos con la idea de que son escasos. Y vamos a ver el primer motivo. El primer motivo por el cual la atracción de talento es especialmente compleja en entorno de transformación digital es este, que todos estamos en proceso de transformación digital. Y si tú o tu compañía creen que ustedes no están en proceso de transformación digital, me permito decirles que están equivocados. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor ustedes no lo han decidido, no lo han pensado, no han trabajado sobre eso, ni siquiera son conscientes, pero están en el proceso, porque están insertos en un ecosistema en que esto está pasando. Y esto que la transformación digital nos toca a todos se ejemplifica súper bien con lo que pasó con el teletrabajo. Independiente del país donde estemos, me imagino que la pandemia a todos nos afectó igual en ese sentido y que el confinamiento nos obligó a, de manera repentina y bajo condiciones además de presión, a empezar a teletrabajar para algo que la mayoría no estaba preparado. Entonces, ¿qué pasó? Que en esto de no entender lo que era la transformación digital, la mayoría de las compañías no estaba preparada en cuanto a preparar a las personas para esta situación. Entonces, con cierta ingenuidad, diría yo, muchas compañías pensaron, le pasamos notebook a la gente y listo. O le ponemos wifi en las casas y listo.
pero sorpresa, no resultó. Empezaron a haber problemas, las personas no producían lo mismo, o cometían errores que en condiciones normales no cometían, o a veces lograban producir lo mismo y sin errores, pero con un costo personal y familiar altísimo. Bien, entonces aquí la pregunta que surgió fue, ¿qué hicimos mal? Bueno, lo que hicimos mal es que no hubo una intervención a nivel de las personas, no hubo una intervención cultural. Preguntémonos, por ejemplo, el líder de estas personas que estaban teletrabajando, ¿sabía cómo liderar, capacitar a distancia, cómo motivar a su equipo? Porque créanme, eso es difícil en la vida física cuando interactuamos, pero imagínense lo que es a través de una pantalla, es más difícil si uno no sabe cómo hacerlo. Y lo mismo pasa con esta interacción. Si el líder, imagínense a ese líder preguntando cada 5 minutos, ¿y qué estás haciendo? ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Y qué vas a hacer después? Entonces claramente ese líder lo que está haciendo es más perjudicial que apoyador para sus trabajadores. Lo mismo pasa si las demás áreas o las mismas personas que están teletrabajando no han sido preparadas para esto. Entonces, ese es un alto riesgo de no entender que estamos en proceso de transformación digital, porque queramos o no, y eso puede afectar la continuidad y el éxito del negocio. Bien, un segundo motivo es que los perfiles que se requieren en contextos de transformación son distintos y conocimientos que aún no están instalados en la mayoría de la población. Vamos a hablar de eso después. Y esto hace que sean, por tanto, perfiles complejos y escasos. ¿Qué pasa cuando hay escasez de talento? Bueno, en atracción de talentos hay dos escenarios posibles. Uno es ese cuando hay abundancia de candidatos, cuando tienes muchas personas que cumplen los requisitos de lo que tú buscas y que además están interesados en lo que tú ofreces, porque tiene que ser las dos cosas. En este caso, la tarea va a ser filtrar, 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 y ahí me sirven las herramientas de selección masiva, mucho de lo que ha surgido en el ámbito de la inteligencia artificial, machine learning, los test online, incluso, y esas cosas, porque el trabajo es filtrar, tengo mucho donde elegir. Pero por otro lado me encuentro con otro escenario, el escenario de escasez cuando tengo pocas personas que cumplen con los requisitos que yo busco o que están interesados en lo que yo ofrezco. Y en esos casos el trabajo ya no es filtrar. Y acá está el principal error que muchas veces cometen las áreas de atracción de talento, porque acá no puedo aplicar la metodología tradicional, no puedo hacer publicaciones aburridas y esperar que la gente, candidatos y candidatas postulen, no los puedo hacer llenar formularios eternos, ni aplicarles test laborales o psicológicos de 4 horas. Acá la tarea es llegar con el mensaje a las personas correctas, es encontrarlas y encantarlas. Esa es la tarea y es bien distinta a filtrar. Y la tendencia tiene que ser aplicar prácticas distintas. Aquí entra fuertemente todo lo que nos enseña el área del recruitment marketing, que es este feliz matrimonio entre reclutamiento y marketing. Y ya no hablamos de reclutamiento y selección, que es como una palabra además ya un poco más antigua, sino que hablamos de atracción de talentos. Yo sé que muchas veces se usan como sinónimo, pero no deberíamos usarlas como sinónimo. Entonces, si en el área de transformación digital requerimos perfiles que no están en un 100% ni siquiera todavía disponibles en el mercado, es un segundo hecho el que tenemos acá, es que tenemos que cambiar la mirada hacia la atracción de talentos o no vamos a encontrarlos. ¿Bien? Y un tercer punto es que requerimos personas que se adapten muy rápido. Y esto es porque en los entornos o ecosistemas de transformación digital, todo sucede muy rápido y se requieren personas que puedan adaptarse y empezar a contribuir rápido. Hablemos un poco de esto. Esta es una gráfica que a lo mejor muchos de ustedes conocen, el Time to Productivity, y nos encontramos con que esto nos muestra el tiempo que una persona se demora en llegar a su óptimo nivel de desempeño. Si se fijan, tenemos abajo un eje del tiempo y en la vertical los resultados. Y esta línea roja nos muestra cuál es el nivel de productividad. Al inicio, abajo, nos encontramos que la persona está bajo el 0, incluso cuando parte, y pasado un tiempo que Oxford Economics lo marca en 28 semanas, lo estima más o menos en 28 semanas, o sea, piensen lo que son 28 semanas, es harto tiempo,
Recién en ese tiempo una persona promedio llega a la contribución plena y de ahí se va a tomar todavía un tiempo más en llegar a su máximo potencial. Ahora, miren qué interesante, fíjense que tenemos la línea roja, ahora tenemos una línea amarilla. Fíjense qué interesante lo que pasa. La contribución plena sucede antes en el tiempo y el máximo potencial es superior. ¿Cuándo pasa esto? La línea amarilla nos está mostrando el resultado cuando encontramos a los mejores candidatos, no a un candidato promedio, no a cualquiera, sino que al mejor candidato para la posición. Entonces, vale la pena hacer ese esfuerzo adicional porque un buen candidato lo va a hacer mejor y lo va a hacer mejor antes. Y esas son variables importantes, especialmente en estos contextos donde requerimos que el buen desempeño suceda rápido. Bien, entonces, creo que ya estamos de acuerdo en que la transformación digital nos afecta a todos y que la atracción de talentos en este contexto tiene desafíos especiales, ¿verdad? Así que entremos en materia. ¿Cómo podemos abordar el desafío de la atracción de talentos en contextos de transformación digital? Vamos a revisar los componentes clave para atraer talentos en entornos de transformación digital, y aquí no les voy a hablar desde la teoría, sino que todo lo que yo voy a hablar ahora son cosas que ya he probado, que ya algunas las probamos y las descartamos, las que les vamos a mostrar ahora son las que sí resultaron, entonces hemos podido comprobar que sí funcionan. ¿Bien? Una buena parte de lo que he revisado y visto en tendencias en la atracción de talento, en contextos de transformación digital, por supuesto, lo podría expresar en una frase súper simple, y es esto: las cosas cambiaron. Así de simple. El que no se dé cuenta o que no esté consciente de que las cosas cambiaron, va a quedar fuera del juego rápidamente. Y este cambio que yo les digo que ha sucedido, lo podemos ver en tres ámbitos principales, o en tres líneas. Por un lado, quién, qué y cómo cambió. En el ámbito del quién, sabemos que cambiaron las personas, cambiaron los candidatos, pero donde podemos realmente intervenir es en los profesionales que trabajamos en adquisición de talentos. Nosotros cambiamos, o si no hemos cambiado, tenemos que cambiar. Respecto del qué, tenemos dos cambios muy importantes. Cambia, por un lado, lo que le pedimos a los candidatos y candidatas, por tanto, cambia lo que buscamos, y cambia la forma en que vamos a medir esto que buscamos. Y también cambia, evidentemente, lo que ofrecemos, porque si vamos a pedir cosas distintas, también tenemos que ser consecuentes y ofrecer cosas distintas. Y finalmente, el cambio también se produce en el cómo. Y en cuanto al cómo, cambia la forma en que hacemos el trabajo, tanto en cuanto a la parte relacional como a las disciplinas que tenemos que dominar o incorporar hoy en día para hacer nuestro trabajo de atracción de talento. Vamos a revisar esto uno a uno por parte para ir entendiéndolo bien, ¿ok? Entonces, partamos por el cambio que se produce en nosotros, los profesionales que trabajamos en atracción de talento. Para todo lo demás que vamos a hablar, para que todo lo demás sea posible, es imprescindible, es fundamental y mandatorio que los profesionales que trabajamos en atracción de talento también cambiemos. Y hay 4 elementos que yo he visto que son clave y que son de hecho los que yo uso para seleccionar a las personas que trabajan conmigo, y son estos 4 que están viendo ahí: cultura de datos, apertura al cambio, curiosidad por aprender y humildad. El perfil del recruiter, del reclutador que trabaja bien en escenarios de transformación digital, tiene que considerar primero acercarse a una cultura de datos. Esto quiere decir pasar de este modo intuitivo que nos ha caracterizado y que caracterizó por mucho tiempo la operación de nuestra industria, y de esta especie de como aversión a los números, tenemos que movernos de eso hacia una cultura que es más bien data friendly, que nos permite orientar las decisiones y llegar hacia una decisión basada en datos bien trabajados. Y acá hay distintos escenarios que se pueden dar. Puede ser que nosotros, los mismos profesionales del lado de la atracción de talento, nos formemos en el mundo de los datos, que es absolutamente viable hacerlo, y aprendiendo de esto,
seamos nosotros mismos los que nos hagamos cargo de las tareas de Recruitment Analytics. Esa es una posibilidad. Pero también puede ser que desde el mundo de los datos traigamos profesionales especialistas que vengan ya con ese conocimiento y que junto a nosotros aprendan de atracción de talentos y sean ellos los que dentro de nuestro equipo aporten al Recruiting Analytics, ¿sí? Pero definitivamente la cultura de datos es un tema. Luego, lo segundo es la apertura al cambio. En este escenario de transformación digital que enfrentamos, el ser capaces de identificar lo que aporta y eso mantenerlo, y también ser capaces y valientes de identificar lo que no aporta y eso eliminarlo es fundamental. Me imagino que les ha pasado o les pasa esto de tener una súper buena idea, una innovación que podría hacer cambios geniales en su trabajo y van a comentárselo al tomador de decisiones de su organización, a la persona que está sobre ustedes, y que de vuelta escuchan un ¿para qué? Si siempre lo hemos hecho así. O bien, ¿para qué vamos a cambiar si estamos acostumbrados a hacerlo de esta manera? O esto otro también es clásico, deja que otros prueben primero y después que ellos vean si les resulta o no, ahí vemos si nosotros lo usamos. Esa clase de respuestas son las que tienen que cambiar y nuestros tomadores de decisión también tienen que tener esta apertura al cambio y no quedarse en el pasado, ¿sí? Bien, un tercer punto es que los profesionales de esta área tenemos que acostumbrarnos a vivir cada momento de la vida con esta cosa maravillosa que es la curiosidad por aprender. Es una actitud que tiene que cambiar en nosotros. Eso nos va a permitir convertirnos en un perfil multiprofesional con capacidad de aprendizaje constante y autónomo. Y este es un aprendizaje que tiene que ser tanto proactivo como reactivo. Es reactivo en el sentido de que tengo que aprender algo rápidamente que necesito para resolver algo en el trabajo, pero también proactivo como una actitud permanente que tengo, por ejemplo, agendarme todos los días, ver una TED Talk de cualquier tema o suscribirme a ciertos blogs, ya sean de mi industria o de otra industria, o tener conversaciones interesantes también con gente de mi industria, pero también de otras áreas. En la misma línea, tenemos que tomar una actitud tech-friendly porque este acercamiento a la tecnología va a ser necesario para implementar todas las cosas que vamos a tener que implementar. Y expertos en búsqueda de información, y con esto no me refiero solamente a buscar en Google o buscar en LinkedIn, sino que hay otras valiosas fuentes de información que tenemos que ser capaces de descubrir y sacarles provecho. Y finalmente, lo que está ahí en la lista es la palabra desaprender, porque también tenemos que ser capaces de sacarnos de la mente esas cosas que a lo mejor antes funcionaban, pero ahora no necesariamente funcionan. Y al sacarlas de alguna manera metafórica, hacemos espacio para poder también incorporar nuevos conocimientos. Y finalmente, los profesionales de atracción de talento tenemos que rotar hacia la humildad, una actitud de humildad, y esto es esencial para la horizontalidad del proceso, para poder generar estas experiencias de candidate experience que son tan necesarias, y para entender que los procesos de atracción de talento son procesos de negociación entre iguales, y no es que nosotros le hagamos un favor a la persona que busca trabajo, no es que nosotros estemos en una situación de poder, como lamentablemente creo que todos nos ha tocado ver algunas instancias en que se vive así. Bien, entonces, esto es lo que vemos en cuanto a cómo están cambiando los profesionales para adaptarse a estos entornos nuevos. Y hablemos ahora respecto del qué. El primer elemento que cambia es lo que pedimos y por tanto lo que medimos, ¿cierto? Vamos a ver, y para hablar de esto les voy a contar un modelo de evaluación, un modelo de cómo ver y evaluar a los candidatos que hicimos en N12. Y esto nos permite entender cómo es el candidato que buscamos en entornos de transformación digital. Como modelo es súper transferible, entonces les quiero decir, partimos de lo más básico, probablemente todos ustedes han visto los avisos de empleo, cualquier cosa, partimos de lo que sabe y lo que hizo, conocimientos y experiencia. ¿Cuál es el cambio en la transformación digital? Que hay que enfocarse en lo necesario. No vamos a agregar conocimientos o experiencia porque sí, o porque siempre lo hemos pedido, o por si acaso. Vamos a buscar los conocimientos y experiencia estrictamente necesarios.
Luego de eso vamos a agregar las competencias, ¿sí? Seguramente cuando yo digo competencias, ustedes pueden pensar en un listado como ese, un listado con muchas competencias, con muchos requisitos. Eso es algo que cambia. Tenemos que eliminar eso de nuestra mente y no seguir pensando en muchas, sino que en menos competencias, pero bien evaluadas. Y además de eso, probablemente las competencias ustedes las han medido hasta ahora así, con cuadritos donde uno marca una crucecita o algo así, que es una variable discreta. Tenemos que movernos hacia la lógica de una variable continua, donde la competencia la vemos en su momento actual, pero también la vemos en el potencial que tiene para moverse, ¿sí? Eso es fundamental. Ahora, vamos a agregarle una complejidad más al modelo, y es que de estas competencias, estas 6 que estamos mostrando aquí, vamos a definir solamente 3 que van a ser de la posición, porque hay otras 3 que las tenemos que reservar para las competencias digitales. ¿Y qué es esto de las competencias digitales? Bien, son los elementos fundamentales que ustedes en su negocio, en su compañía, definan como esenciales para trabajar en su entorno de transformación digital. En nuestro caso, nosotros hicimos un trabajo con Recruitment Analytics, como les contaba antes, que es algo que usamos harto, para definir cuáles eran estas competencias digitales en cada uno de nuestros clientes. Esto no es algo generalizable, puede que una compañía tenga uno, otra tenga otras competencias que son fundamentales. Entonces, lo importante es que, voy a contarles algunos ejemplos para que tengan una idea, pero lo importante es que cada uno de ustedes evalúe cuáles son las esenciales. Lo primero es una competencia posible, es la capacidad de ser un profesional multirol. O sea, no me guío solo por la descripción de cargo, sino que por los objetivos. Otra competencia posible es la actitud hacia el aprendizaje, que me va a permitir, probablemente me va a llevar hasta esto del multirol. También está como otra competencia digital la capacidad, habilidad e interés, o sea, engloba todo, por la investigación. Estas 3 cosas, fíjense ustedes, se complementan para que gracias al aprendizaje y gracias a la investigación yo pueda efectivamente ser un profesional multirol. Luego existe otra competencia a la que podríamos referirnos en este ámbito, que es el estar presente. Esta es una conducta que hay que interiorizar, porque cuando estamos en la oficina estamos evidentemente presentes, pero la transformación digital trae mucho de trabajo a distancia y tenemos que ser capaces también de estar presentes, pese a que no estemos físicamente uno al lado del otro. Otro impacto para las personas está en el tema del liderazgo. Hasta ahora siempre hemos asociado el liderazgo al rol del líder. Acá, cuando yo hablo de liderazgo, estoy hablando de la capacidad de asumir el liderazgo de un proyecto, de una tarea, de acuerdo con las circunstancias. Hoy en día, en el mundo de la transformación digital, muchas veces el que más sabe de un tema no es el líder. Entonces, eso es algo que hay que considerar. Y finalmente, la autonomía, que tiene que ver con ser capaces de tomar una actitud activa y autónoma, con responsabilidad frente a las tareas que nos toca asumir. Y finalmente, por fin, ¿verdad? Porque en verdad son hartas cosas, pero van a ver que no es tan complejo esto. Finalmente, tenemos que también cruzar en el mundo de la transformación digital el ajuste que la persona pueda tener para trabajar con el equipo en que se va a incorporar, con el tipo de líder y con la cultura y el escenario que la compañía esté viviendo. Mirar si la persona que incorporamos es pertinente, va a ser exitosa, y también si la empresa le va a hacer bien a ellos. Y esto es algo que se complementa. No podemos evaluar esperando que la persona cumpla todo esto que estamos viendo acá, sino que tenemos que buscar personas que puedan llegar a ser en el corto o mediano plazo, según el tiempo que tengamos, la persona que necesitamos. Y por eso, fíjense que aquí se cruza una capa con otra. Tenemos candidatos y candidatas con ciertos conocimientos, con ciertas experiencias, pero también tienen distintos niveles, distintos estilos de curiosidad por aprender. Algo conjunto es cuando voy a poder predecir con más certeza la mía para la cual estoy trabajando. Esa entonces es la tendencia que vemos
en cuanto a cómo está cambiando o cómo tenemos que cambiar lo que pedimos y lo que medimos, lo que ofrecemos de vuelta. Todo proceso parte, y me imagino que lo de ustedes también, con una descripción o un perfil de cargo, ¿verdad? Bien. Lo usual hasta ahora ha sido focalizarnos en esto, en lo que pedimos. Pero, ¿qué es lo que nos hemos olvidado y que debiera estar en el centro de cualquier búsqueda? Lo que nosotros ofrecemos, ¿verdad? Lo que ofrecemos es algo que nos hemos olvidado, no está presente. Llamamos a esto Candidate Value Offer. Probablemente ustedes han escuchado hablar de la propuesta de valor al empleado. Nosotros queremos decir candidato porque queremos poner el énfasis, el foco para nosotros como atracción de talento. Y aquí la propuesta de valor se transforma. Y esto ha sido, créanme, fundamental en la práctica y en el éxito de los procesos de selección que hemos hecho, y nos ha permitido ir haciendo una reformulación. Con esta reformulación hoy día ya vamos en la versión 3.0 del Profile Canvas, que es esta herramienta que ustedes ven ahí, y nos ha llevado a entender que tenemos que considerar lo que la persona obtiene, las condiciones en que trabaja, el crecimiento profesional, lo que la persona va a aprender dentro de la compañía, el impacto que su trabajo tiene en términos de sociedad, y todos esos elementos hacen diferencia para poder armar una buena propuesta de valor al candidato. Lo que hemos visto es que hoy día las compañías con las que estamos trabajando están armando propuestas de valor que abordan entre 4 y 5 de estos segmentos que les estamos mostrando ahí. Bueno, no voy a profundizar más en esto porque al final de la charla les voy a contar de una invitación que tenemos para ustedes respecto de Profile Canvas, así que voy a dejar hasta acá lo de este tema. Bien, entonces pasemos, esto es lo que ofrecemos, pasemos entonces al tema de cómo lo hacemos y cómo efectuamos los procesos de adquisición de talentos en términos primero de la relación. Yo recuerdo, y aún me da un poco de enojo recordarlo, a un jefe, a un ex jefe mío, piénsenlo como ese señor que ven ahí medio camuflado para que no se vea su identidad. Y recuerdo a este jefe diciéndome algo así como, el cliente, Cristina, es solamente el que paga. Por lo tanto, el candidato no es un cliente. Nunca me hizo mucho sentido esa frase, nunca me hizo feliz. Y hoy día sí me hace muy feliz el que estemos mirando de una manera cada vez más global a los candidatos también como clientes, en el buen sentido. Y aquí hay un asunto de contexto, del seteo mental que tenemos que hacer y de cómo tenemos que pasar de esta verticalidad que ha caracterizado nuestra práctica a una horizontalidad. Fíjense un poco en estas típicas imágenes que nos encontramos asociadas a reclutamiento y selección. Yo no le quiero caminar a los candidatos por arriba, no los quiero tener en fila esperando mientras los entrevisto uno a uno, tampoco quiero agarrarlos con una máquina, ni quiero ponerlos en la mira. Yo sé que son imágenes, sé que son metáforas, pero eso también nos habla de una realidad, de un pensamiento que hay detrás. Entonces, si bien son solo imágenes, hay muchas prácticas que tienen que ver con este paradigma imperante y que tienen que desaparecer de nuestro discurso, y la relación hoy día tiene que ser más horizontal, tiene que hablar más de una negociación amistosa en que todos ganan, y no solamente fijarnos en encontrar al más apto o vender una posición, sino que trabajar en un todos ganan. En su libro, The Signals Are Talking, de Amy Webb, ella escribe algo que me parece súper interesante. Ella nos dice, continuarán las organizaciones pensando en la adquisición de talento como ocupar un puesto abierto, en lugar de reconocer que es una herramienta para interactuar con los mejores talentos y atraer futuros empleados y líderes. Fíjense en la diferencia, ocupar un puesto abierto o entender que esto es interactuar, es la oportunidad de interactuar para atraer a los mejores. Ese es un cambio de mentalidad que sin duda necesitamos hacer. Ahora, bien, tengo toda la intención de hacerlo bien. Ya entendí que necesito hacerlo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo planifico esto? Y luego, ¿cómo lo evalúo? ¿Cómo sé que lo estoy haciendo bien? Hay herramientas para esto, las hemos tomado prestadas de otras disciplinas, y ahí tenemos lo que se llama el Candidate Journey, tenemos el Candidate Journey, que nos va a permitir comprender, diagnosticar y mejorar
el diseño de nuestro procedimiento de atracción de talento. Y por otro lado, herramientas como el NPS, que nos va a permitir medir cómo vamos. El proceso en cualquiera de nuestras compañías tiene ciertas fases, ¿verdad? En estas fases el candidato pasa por una serie de experiencias. Primero va a leer nuestro aviso, luego va a tener que buscar información sobre la compañía, probablemente tiene que llenar un formulario, contestar preguntas para postular, adjuntar cosas, recibir una llamada, pasar por entrevista, por test, y si todo sale bien, va a recibir una carta oferta, ¿verdad? Bien, en cada una de estas instancias que vemos aquí, nosotros tenemos la oportunidad de generar emociones positivas o equivocarnos y generar emociones negativas. Vamos a ver cómo es eso. Cuando partamos con el aviso, por ejemplo, yo sé que en mi industria, podría ser distinto en otras, pero en mi industria de tecnología, los candidatos valoran leer avisos que tengan mucha información, que tengan el nombre de la compañía y que tengan incluida la compensación que la posición ofrece. Luego, la persona va a tener que buscar información respecto de la compañía y va a tener que llenar un formulario, ¿verdad? Cuando tiene que llenar el formulario, la emoción positiva surge de encontrarse con un formulario breve, que no tenga preguntas obvias, que probablemente están también en el currículum, y que pueda llenarlo a través desde el celular, ¿sí? Eso es algo muy, muy, muy valorado. Luego la persona recibe una llamada y es citada a una entrevista, si es que todo va fluyendo, y en esa entrevista las cosas que los postulantes valoran van a ser, primero, la posibilidad de una entrevista virtual, y no estoy refiriéndome solo al momento que vivimos ahora de confinamiento, sino tenerlo como una práctica permanente, la posibilidad de entrevista virtual, que sea una entrevista profesional. Esto quiere decir que se centre en temas técnicos y no en temas personales, y que sean menos de 4 instancias, más allá que puedan haber más personas que entrevisten, pero que se junten de manera que la persona tenga que ir máximo o prepararse máximo para 3 instancias. Luego pasa a los test, y con los test pasa lo mismo. Lo que las personas esperan es que sean test de conocimientos, test técnicos, y que sean breves y no test personales y extensos. Y finalmente, cuando llegamos a la carta oferta, lo que las personas esperan es encontrar contrato indefinido o como se puede llamar en los distintos países, pero no un contrato por un tiempo para probar si me sirves, porque yo estoy haciendo la apuesta por tu empresa, haz la apuesta por mí también, que sea coherente con las expectativas y que de alguna manera tenga una cierta personalización, que se note que en verdad esta carta la hicieron para mí, con las cosas que a mí me importan, y por supuesto que sea rápida, que no sea una carta así tipo nomás y que se demore un montón de tiempo en llegar. La tendencia que hemos visto en este sentido es que reclutamiento y marketing se acercan cada vez más, y tenemos que encantar a las personas con las ofertas, y eso se hace fundamental en lo que es la relación, en el cómo ejecutamos nuestros procesos de atracción de talentos, cómo nos relacionamos con las personas. Entonces, sumémosle ahora algo más y hablemos de la disciplina, que ya es el último punto de este continuo. En cuanto a las disciplinas, nos encontramos con que la apertura a conocer nuevas herramientas, a conocer otras prácticas, otros elementos que nos podrían aportar y aprender de ellos, son fundamentales. Pienso que tal vez todo lo que les he contado hasta ahora puede parecer un poco abrumador, y es como que, oh, tantas cosas, tantos cambios, sobre todo, como les decía, si yo hago un proceso tradicional, esto puede parecerme muy demasiado distinto, muy engorroso, pero me creerían si les digo que hoy día yo me demoro mucho menos en hacer un proceso que lo que me demoraba con la metodología tradicional. Créanme, es así. Y no es por una cuestión de magia, es por una simple razón. No solamente al proceso tenemos que agregarle cosas, también tenemos que ser capaces de eliminar las cosas que no están aportando. Entonces, no es eliminar así porque sí, o eliminar lo que no me gusta, sino que hay que hacer análisis, mediciones que nos permitan definir en nuestro proceso qué no tiene sentido que sigamos haciendo, y por lo tanto ese tiempo que me estoy ahorrando lo voy a poder ocupar en otra cosa, y van a ver que entre sumas y restas terminan ahorrando tiempo. Para nosotros la tecnología ha sido fundamental, y los datos, y les voy a contar una experiencia de cómo esto de integrar otras disciplinas nos puede ayudar a ser más eficientes y más efectivos en nuestro trabajo, que es predecir desempeño finalmente.
Entonces, vamos a pasar a una experiencia y que tiene que ver con este punto de cómo los profesionales nos tenemos que actualizar. Vamos a retomar el tema en que ya habíamos hablado un poco de Recruitment Analytics, o sea, la analítica aplicada al reclutamiento. Nosotros queríamos evaluar la habilidad de un tech lead, o sea, de un líder de un área técnica, como líder, ¿sí? Y pensamos qué alternativas tenemos. Y bien, cuando queremos evaluar o identificar liderazgo, tenemos la posibilidad de aplicar un test de liderazgo en la entrevista, preguntarle en entrevista de competencia, o bien podríamos hacer assessment center o algo así, y algunas otras opciones, ¿verdad? Pero nosotros pensamos, ¿y qué pasa si a esto mejor le sumamos Recruitment Analytics y hacemos algo distinto? Entonces, lo que hicimos fue hacer un seguimiento de 102 tech leads que trabajan con algunos de nuestros clientes, y en ellos indagamos a través de un instrumento formal cuál era la percepción que la compañía tenía de su liderazgo después de 8 meses de trabajo y en una encuesta tipo 360 que hicimos, y eso lo cruzamos con la información de entrevistas previas. A este cruce lo que hicimos fue aplicarle un modelo de análisis estadístico, cuidando mucho de estar en lo más posible libre de sesgos, porque un gran riesgo del Data Analytics es el tema de perpetuar sesgos, así que hay que cuidarse mucho de eso. Con esto descubrimos una serie de variables que estaban correlacionadas. Habían cosas que nos permitían correlacionar con liderazgo. Dentro de esos cruces significativos encontramos uno del que les voy a hablar, y era el nivel de participación en meetups de tecnología. Meetups, o sea, grupos de personas que a través de una plataforma que se llama Meetups o de otras similares, se juntan a hablar o a desarrollar temas de tecnología. Y eso correlacionó positivamente con el nivel de liderazgo. Dicho de otra forma, las personas que mejor estaban evaluadas como líderes se concentraban en los que tenían un índice más alto de involucramiento en meetups. Con este modelo, lo que logramos hacer fue llegar a algo mucho más interesante que solo identificar liderazgo, que es lo que podíamos hacer con un test, por ejemplo. Y lo que pudimos hacer fue identificar variables que nos permitían predecir liderazgo a partir de datos. Gracias a este análisis, lo que pudimos hacer fue incorporar preguntas específicas en nuestra entrevista, que es la Digital Talent Interview, que es la entrevista que usamos, y que nos permite predecir entonces el nivel de liderazgo que la persona va a tener en su trabajo. Ojo, esto se los muestro como un ejemplo de algo que se puede hacer. Está pensado para roles de tecnología, no es en absoluto generalizable a otros tipos de líderes, pero no, más que el resultado, lo que les quiero compartir o mostrar con esto es el razonamiento de base, y cómo cualquiera de nosotros, sin necesariamente ser expertos, o sea, estudiando un poco, incorporando otras disciplinas a lo que hacemos, podemos hacer algo distinto. Recursos humanos siempre ha generado toneladas de datos. Lo que tenemos que hacer ahora es usar esos datos. Bien, con esto cerramos la revisión de todos los elementos que son prioritariamente relevantes de considerar al momento de pensar cómo adecuamos nuestra área y nuestra práctica de atracción de talentos en un entorno de transformación digital. Visto de otro modo, hay que pensarlo siempre, todo lo que estamos hablando, lo que hemos hablado hasta ahora, siempre como variables que no están aisladas. No basta con que ustedes intervengan el cómo y no el quién, o el qué y no el cómo, tiene que ser algo complementario. Veámoslo así con esta gráfica. Tenemos que cambiar primero nosotros como profesionales de atracción de talentos, movilizar a nuestros equipos, a los que dependen de nosotros o a las personas que estamos formando, si somos docentes, para que tengan este cambio de seteo mental. Tenemos que cambiar la mirada sobre lo que se busca, incorporar esta mirada que privilegie el potencial por sobre buscar a estos superhumanos que a veces se describen en los perfiles de cargo con unas expectativas que son imposibles de cumplir. Tenemos que ofrecer también a cambio una propuesta de valor que sea pertinente, coherente, consistente con lo que estamos pidiendo. También tenemos que relacionarnos con las personas de una manera distinta, porque eso es lo que se espera, cuidando cada interacción que tengamos. No basta con hacer solo una buena entrevista, desde la primera llamada telefónica, toda la relación tiene que cuidarse. Y finalmente
tenemos que abrirnos a incorporar conocimientos de y desde otras disciplinas a nuestra práctica. Y para cerrar, quiero llamar su atención a cómo nosotros nos hacemos zancadillas a nosotros mismos. Y en este trabajo que ya es difícil y nos lo hacemos más difícil. Voy a hablar de la falacia de la escasez, o para no ser tan absoluta, después lo pensé y digamos en parte falacia de la escasez. ¿Se acuerdan ustedes de que antes les mostré que había puesto esta etiqueta en una esquina cuestionándome si realmente los candidatos y candidatas son escasos? Bien, esto es porque yo he visto que parte de la escasez nos la creamos nosotros mismos. Hay una escasez de talento, sin duda, eso no lo vamos a cuestionar, pero si a eso le sumamos malas prácticas de atracción de talento, prácticas no actualizadas, no en sí mismas malas, pero no actualizadas, eso va a hacer que la situación sea aún peor. Vamos a ver un ejemplo con una posición para una empresa inventada que es ABCD Corp y los recruiters de ella. ABCD Corp necesitaba cubrir una posición en un contexto de transformación digital que nosotros ya sabemos que es difícil, pero estos recruiters no habían estado en la charla, no estuvieron en el congreso, así que no sabían nada y aplicaron las mismas prácticas que siempre. Un proceso largo, con muchos tiempos, con muchos plazos, con muchos filtros, sin cuidar a los candidatos, sin preocuparse de nada. Después de 4 meses de trabajo, 4 meses, lograron encontrar una persona que digamos que cumple los requisitos, no brilla, pero cumple, y en esos 4 meses estos 2 recruiters descartaron a mucha gente. Y vamos a ver qué es lo que pasó aquí con esos descartes. Dentro de las personas que descartaron están estos 11 personajes que están ahí. Vamos viéndolo y conozcamos a cada uno de ellos. La primera candidata que está ahí, Julia, no vio el aviso porque ella está feliz trabajando y no busca, entonces no vio el aviso. Por lo tanto, nunca postuló. Pablo, el segundo candidato, él cumplía también 100% el perfil, pero vio el aviso, le pareció fome, no le interesó, no había nada que le ofrecieran, solo le pedían requisitos, entonces no postuló. Luego Luis, el formulario le pareció demasiado aburrido. Eran 12 preguntas, iba en la tercera y llevaba 15 minutos. Entonces ya cuando vio que le estaban preguntando las mismas cosas que estaban en el currículum, que además le pedían que adjuntara, encontró que él no quería trabajar en una empresa que fuera tan ineficiente y por lo tanto decidió no avanzar. Justo le sonó el teléfono, lo llamaron por otra cosa y fue muy fácil distraerse y abandonar el formulario. Luego nos encontramos con Miguel. Los recruiters habían equivocadamente definido que solo contratarían para esta posición personas de 3 universidades que ellos consideraban top. En cambio, Miguel había estudiado en un bootcamp, cumplía perfectamente todos los requisitos, pero los recruiters no sabían lo que era un bootcamp, no los conocían y no se dieron el trabajo de investigar, prefirieron dejarlo fuera. También se perdieron a Ángel y a María porque ellos estaban sobre y bajo el límite de edad que estos recruiters le habían puesto al cargo. Pese a que eso en mi país es ilegal, me imagino que los de ustedes también, pero ellos consideraron ese requisito y los dejaron fuera. A Carlos lo dejaron fuera por usar silla de ruedas, porque a pesar de que cumplía todo el perfil, se pusieron a pensar, no tenemos rampa, no tenemos acceso en los baños, qué lío, mejor no nos metamos esto nos va a dar más trabajo, así que no lo consideremos. Bien, a esta otra candidata también la dejaron fuera porque la citaron a una cierta hora y ella no podía a esa hora, y a los reclutadores les pareció que era falta de interés, cuando en realidad era que ella ese día tenía una reunión muy importante en su trabajo y es una persona responsable. A Luisa la dejaron fuera porque no estoy segura si puso mucha lluvia o muy poca lluvia, pero algo no les gustó de la lluvia que puso en un dibujo que le pidieron que hiciera. En el caso de Fede lo dejaron fuera porque las referencias que dio su jefe fueron malas, su jefe anterior, y lo que ellos no saben es que este jefe está siendo investigado por malas prácticas y es probable que lo despidan. Pero eso no importó, dejaron al candidato fuera. Y finalmente a Carla tampoco le hicieron oferta, siendo que Carla cumplía todos los requisitos, pero Carla les dijo que necesitaba un mes para dejar su trabajo, un mes, porque tenía que cerrar, salir bien, darle tiempo a su jefe para buscar a alguien más, etc. Pero a ellos les pareció que eso era falta de disponibilidad y la dejaron fuera. Podríamos seguir, hay muchas razones más, pero creo que dejo súper clara la idea. ¿Es todo culpa de la escasez o también nos toca parte de culpa en esto de no encontrar candidatos? ¿De cuántas Carlas, Pablos o Luises nos habremos perdido por no haber
hecho todo como deberíamos haberlo hecho. Este es un cambio que tenemos que instalar. Bien, y antes de pasar a las preguntas y para cerrar, quiero dejarles hechas 2 invitaciones. Entonces, presentarles primero al equipo con el que yo trabajo. Esta es parte del equipo de liderazgo de N12. Siéntanse libres, de verdad, de conectar con nosotros. Nos encanta hacer networking. Nosotros hemos trabajado en estas áreas que están ahí y en muchos países, porque en verdad el talento hay que buscarlo donde esté. Y vamos a estar siempre felices de conversar. Si tienen dudas concretas, no, más allá de los temas comerciales, estoy hablando de networking, de poder conversar y entre todos construir una cultura de adquisición de talentos que sea mejor. Y también queremos compartir con la audiencia de hoy algo que ya les había anunciado un poco antes, y es la posibilidad de ser parte de un workshop que vamos a hacer de Profile Canvas 3.0. Esta es una herramienta que permite levantar perfiles de cargo, especialmente diseñadas para entornos de transformación digital. Si se acuerdan, esto lo vimos antes cuando estábamos hablando de la mejor forma de identificar la Candidate Value Offer. Bien, la herramienta completa que corresponde a la metodología de N12 y que es la que usamos con nuestros clientes, la vamos a compartir por primera vez de manera abierta en este workshop. Y para la audiencia que nos acompaña hoy día estamos disponibilizando 10 cupos que vamos a dar sin ningún costo. Los que estén interesados pueden inscribirse en este link que está acá y que entiendo que lo vamos a compartir también por el chat. Y les vamos a preguntar solamente, aparte de su identificación, qué los motiva. Y a partir de la respuesta de qué los motiva, vamos a elegir 10 personas para acceder al curso y ahí poder seguir conversando de estas cosas que tanto nos apasionan. Bien, eso es por mi parte. Espero haber podido transmitir el mensaje con claridad y me quedo feliz si al menos les he transmitido una idea nueva, una cosa que no supieran antes y que despierte su interés y que les den ganas de pensar en eso y de implementarlo. Así que nos quedan unos minutos por si hay alguna pregunta, algo que quisieran abordar. Muchísimas gracias, Cristina. La verdad es que tremenda exposición. Sí, tenemos algunas preguntas del público. Te comparto la primera, de Silvia Carrillo, que nos comenta y nos dice, ¿cómo asegurar que esa experiencia positiva se dé en el ámbito del sector público? Si es el mismo, si este mismo no es muy flexible en cuanto a recursos humanos o económicos. ¿Cómo tú crees que puede ser mantener esa experiencia? Es una pregunta que nos hemos hecho hartas veces, porque dentro de las clases que me toca hacer, me ha tocado tener muchos alumnos acá en Chile del sector público, y efectivamente es un sector que tiene mucha norma, que hay muchas cosas que están por ley de cierta forma, y tengo que aplicar el test X, tengo que aplicar la forma en que publico algo, tiene que ser de una cierta manera, y entiendo que están bastante limitados. Pero yo creo que aquí hay 2 formas de ver esa situación. Una es decir, bueno, esto es así por ley y no lo puedo cambiar. Y otra forma es decir, bien, es por ley, no lo puedo cambiar ahora, pero a lo mejor hay algo que puedo hacer para que en unos años más cambie. Y en ese sentido, movilizar la discusión, movilizar el diálogo, para que también se empiece a conversar y a discutir sobre la posibilidad de hacer ciertos cambios desde la legislación que los limita un poco. Eso por un lado, y por otro lado, concentrarme en lo inmediato, en lo que sí puedo cambiar, porque a lo mejor yo no puedo cambiar la forma en que publico un aviso, porque tiene que ser por norma de una cierta manera, pero si voy a llamar por teléfono a un candidato o una candidata, sí, la calidez de esa llamada, eso no está por reglamento, y eso lo puedo hacer distinto. Entonces, con lo que sí pueda cambiar, concentrarme en eso y con eso equilibrar lo que no puedo, mientras en paralelo trabajo por cambiarlo más en el largo plazo. Yo diría que esa es la mirada que a mí me convencería más. Buenísimo, muy bueno. Otra pregunta que te dejo es de Pedro Coach Barrientos. ¿Cómo fomentar al equipo de recursos humanos la importancia en trabajar en las creencias que puede tener al momento de recaudar información del candidato? Oh, eso es súper importante en términos de sobre todo de la formación. Me imagino que cuando habla de creencias se refiere como a los sesgos o a los prejuicios que uno pueda tener.
Y ahí hay una variable re importante a considerar que es como la triada entre yo observo, no hay ninguna forma que me libre de esos sesgos y prejuicios. Cuando observo a alguien, yo incluso con los años de experiencia que pueda tener o con todo lo que yo pueda hablar de no prejuiciarse, también me prejuicio porque está en la naturaleza de nosotros. Entonces lo primero es ser consciente de esos sesgos, de esos prejuicios, de esas creencias que uno tiene, hacerlas conscientes, no hacer como que no existen. Luego que las hago conscientes, cuestionarme cómo puedo manejar eso en el proceso mismo. Y ahí hay varias opciones, están desde las entrevistas de panel, para no entrevistar yo solo, o desde el acceder a generar la hipótesis. Y cuando a mí me pasa eso, yo lo escribo y pongo la hipótesis. Me da la impresión de que este candidato no está siendo honesto, simplemente porque me dio la impresión, es una creencia, ¿cierto? Lo voy a escribir y lo que voy a hacer durante toda la entrevista es tratar de contradecir mi hipótesis para poder validarla. Es como en investigación cuando uno trabaja con la hipótesis nula, ¿cierto? Entonces, en la misma lógica, yo voy a tratar de buscar la forma de estar absolutamente segura de que estoy equivocada y encontrar argumentos para eso. Y tengo que confirmar, tengo que o validar la hipótesis o rechazar esa hipótesis, pero no quedarme con ella. La única forma, respondiendo a la pregunta, de poder manejar las creencias es siendo consciente de ellas. Y cuando son muy extremas, los equipos de selección deberían tener la posibilidad de lo que nosotros llamamos inhabilitarse. Porque puede que yo por mi historia personal tenga una creencia muy fuerte sobre algo y no pueda entrevistar a alguien de manera objetiva. Y también tengo que ser capaz de reconocer eso. Y en ese caso, más vale que yo dé un paso al costado y que lo evalúe otra persona, porque si yo no voy a poder ser objetivo, no debería hacerlo. Buenísimo, Cristina, muchísimas gracias. Te dejo la última pregunta. Mencionaste a lo largo de tu presentación, y antes de hacer la pregunta, les recuerdo participar del sorteo que está planteado de los 10 cupos para el workshop, así que no pierdan esta tremenda oportunidad. Y ahora sí voy con la pregunta. Mencionaste durante tu presentación el NPS. ¿Qué es el NPS? Oh, sí, lo mencioné así como de pasada. El NPS, que en realidad significa Net Promoter Score, es la abreviación de eso, viene del mundo de la publicidad, del marketing, y es una medición que se hace en ese mundo, en el mundo comercial, respecto de qué tanto las personas recomendarían tu servicio. Probablemente lo han visto cuando entran a una tienda, o incluso yo lo he visto en algunos baños de los malls o de los aeropuertos, que uno tiene que poner como una evaluación por caritas. Hay caritas tristes hacia caritas felices. Y uno elige, normalmente va del 0 al 10 y hay una fórmula que se aplica sobre eso. Si lo usan en cualquier formulario de estos gratis que están disponibles en el mercado, incluso existe como pregunta predeterminada. Y lo que uno hace es, llevado esto al mundo del reclutamiento, lo que uno hace es que a los candidatos que han mandado su currículum a un proceso o a los candidatos que han pasado por entrevista, ahí hay que decidir, uno le puede mandar una encuesta y en esa encuesta la persona nos evalúa del 0 al 10 y la pregunta es, considerando tu experiencia con nosotros, ¿qué tanto recomendarías postular a esta compañía? O cuando somos consultora, ¿qué tanto recomendarías postular a través de esta consultora? Las personas te evalúan y según el resultado que dé, eso te va a ir dando una medición, un indicador de cómo lo estamos haciendo. Eso es el NPS. Buenísimo, muchísimas gracias. Yo creo que en honor al tiempo tenemos ya la posibilidad de una última pregunta. En tu experiencia, en lo que has podido desarrollar y ver, para hacer todo esto, este planteamiento que se hace, ¿hay que usar tecnología, comprar plataformas de inteligencia artificial, por ejemplo, o se puede hacer sin nada de eso? ¿Cuál es un poco los pasos a poder implementar por ese lado? Bien, sin duda la tecnología siempre es una ayuda y todas las plataformas que automaticen cosas van a ser una ayuda, pero también hay que ser realistas con el presupuesto. Entonces, mi recomendación siempre frente a eso es no comprar cosas por los fuegos artificiales, digo yo, así como porque se ven bonitas o porque tienen un lindo nombre o porque la gente está hablando de ellas, sino que hay que comprar lo
que realmente necesitas. Y para eso es como igual cuando uno sale de compras, ya sea al supermercado o a un centro comercial, uno tiene que tener una lista clara, escribir lo que necesitas y luego buscar soluciones que reemplacen eso. En general, la automatización, yo tiendo a pensar que es más útil cuando automatizas tareas repetitivas versus automatizar lo que tiene que ver con el análisis o con la toma de decisiones. Por ejemplo, si yo le quiero enviar mail a todos los candidatos que postularon a un proceso, efectivamente va a ser súper inoperante que esté mandando los mails uno a uno, y me conviene más automatizar eso de manera bonita, que quede personalizado, pero que sea automático. Pero no voy a automatizar la entrevista de los candidatos porque la entrevista es algo que prefiero manejar yo de persona a persona. Entonces hay que pensar bien, de acuerdo a la realidad de cada uno, qué automatizo y qué no. Y con todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial que lo mencionaste, creo que es súper importante al momento de elegir alguna herramienta de inteligencia artificial, fijarse muy bien que no sea una herramienta que lo que haga sea automatizar los sesgos, las creencias, como preguntaban, se veía en la pregunta anterior. Porque si yo llevo una práctica que está sesgada, que está marcada por creencias, y a eso le aplico inteligencia artificial, simplemente estoy automatizando y perpetuando el sesgo. Entonces, en la inteligencia artificial hay que ser muy cuidadoso de que los algoritmos que se están usando, y eso tienen que averiguarlo, tenga algún control. En ese sentido, ¿la tecnología es necesaria? Sí. ¿Es útil? Sí. ¿Puedo hacerlo sin tecnología? También sí. Y si no tienen presupuesto y quieren hacer estos cambios, no necesitan tener todo de un día para otro. Hay cosas que se pueden hacer con los formularios de Microsoft Forms o con los Google Forms o con cualquiera de ellos, que son gratis y que nos permiten hacer una cantidad de cosas maravillosas, con una buena planilla Excel, con un buen PowerPoint. Con eso basta para que hagan cosas geniales y que están disponibles. Es cuestión de trabajo, probablemente va a tomar un poquito más de intervención de tiempo al inicio, pero es una intervención y que les va a durar harto tiempo. Entonces, sí, es útil la tecnología, pero sin tecnología y sin presupuesto también se puede. Super, te voy a dejar la última pregunta, nos queda un minuto, pero ¿Ya? aquí Jocelyn Letona nos comenta, al estar tan pegados a lo clásico en cuanto a reclutamiento, ¿no se pierde esa experiencia positiva con este nuevo formato? ¿Se puede indicar al principio que se hará un nuevo formato? Esto es súper importante en cualquier metodología que nosotros usemos. Lo que, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero entiendo que están hablando de la experiencia del candidato y cómo el candidato vive esto que le hagamos un proceso tan distinto. Bien. Bueno, a mí me pasaba efectivamente cuando yo aplicaba mi proceso a los candidatos, y los candidatos como que no entendían mucho esto de que nunca iban a ir a entrevista presencial, por ejemplo. Y algunos como que al principio lo echaban de menos. Y ahí nos dimos cuenta que la pregunta de... Ay, Jocelyn creo que dijiste, ¿verdad? La pregunta es súper pertinente, y uno algo que tiene que hacer cuando hace un cambio como este es explicar el cambio. Entonces, cuando hoy día yo llamo a una persona para un proceso, lo primero que hago es decirle, esta es una metodología distinta, vamos a pasar por tal y tal y tal paso. De hecho, está explicado cuando publicamos el aviso, decimos cómo van a ser los pasos. Cuando yo a alguien le hago una entrevista, la primera slide que le muestro en la entrevista, porque lo hacemos con un apoyo visual, la primera slide explica el modelo de entrevista, porque efectivamente la persona que ya está nervioso, porque es un proceso de entrevista, cuando se encuentra con que no le pregunto sus fortalezas y sus debilidades, se descoloca. Entonces, efectivamente, es súper empática la pregunta y valiosa. Yo creo que efectivamente es muy importante que si hacemos cambios, se los comuniquemos a la gente al inicio para no asustarlos más de lo que ya uno está en una entrevista de trabajo. Excelente, Cristina. Bueno, te quiero agradecer a nombre de todos los que participamos en el Congreso de TNP Group, de UNIR, este espacio que nos has dado. La verdad es que ha sido maravilloso, de mucha experiencia, de mucho conocimiento. Y bueno, nada, solo agradecerte, agradecer también a todos los que estuvieron participando por sus preguntas, por sus comentarios. Y nada, solo dejarles la invitación a continuar con nosotros. Viene un mini break de 10 minutos. Ya viene con la próxima conferencia, que es Employee Experience, que viene muy alineado con lo que estaba planteando Cristina. Así que nada, muchísimas gracias a todos. No se desconecten, se los recomiendo, inviten y sigan invitando a todos sus amigas y amigos a unirse a estas exposiciones.
Y nada, también les vamos a dejar una pequeña encuesta de experiencia en el chat, por si nos pueden ayudar con eso también para ir sumando y mejorando para los futuros. Así que, Cristina, nuevamente muchas gracias. No sé si quieres dar algunas palabras finales y no, a seguir con nosotros.